Soy Rafael Herbasan 3. Cumpliré pronto 90 años. He sido ginecólogo. Me formé en Barcelona, después ejercí en Alcira durante 40 años, en Alcira y los pueblos de la Ribera Alta. Cuando quise hacer la especialidad, le pregunté a un doctor que había sacado una plaza de posición de maternólogo del Estado. Y este señor fue el que me dijo que si quería formarme bien, tenía que ir a Barcelona con el doctor de Zeus. Entonces cogí la Vespa y me fui a Barcelona. Dice, si pones la nave en el rumbo adecuado, seguro que el viento te sopla a favor. Y cuando le dije al doctor de Zeus que tenía interés de hacer la especialidad con él, que me habían dicho que era el mejor, que por cierto, lo tengo aquí. A partir de ese momento, entre nosotros ya hubo unas confidencias que se convirtieron en cartas. Y lo que tengo delante son un resumen de las 40 cartas que guardé con él, con el título que le pusimos a mi querido profesor y amigo, porque él tenía la costumbre de decir querido amigo en las cartas. Qué bonito, qué bonito. El carácter catalán, yo me di cuenta cuál era, porque cuando acudí a la maternidad y el portero que estaba allí dice, ¿dónde va usted? Yo digo, que el doctor de Zeus me dijo que viniera. Dice, sí, pero él está dentro de clase desde las 9 y son las 9:05. Le aconsejo que no pase y venga mañana antes de la hora para que cuando él venga usted ya esté en clase. Pero así todo, aquí tengo una carta que me dirige doctor Hervás. ¿Cómo se dejó perder ayer la primera clase de anatomía patológica? Noviembre de 1958. Es que es tan bonito todo. Aquí es una fotografía de la fachada de la maternidad provincial de las Corts, que por cierto está al lado mismo del campo del Barça. Aquí la sorpresa es que en esta foto estamos yo y mi mujer. Aquí hay fotografías con el doctor de Zeus y el equipo. Aquí hay una foto con el doctor Santiago de Zeus, el hijo, que original, porque aquí estoy yo con un letrero que abajo pone pabellón rosa. Había un pabellón de las casadas, pabellón azul, y en el pabellón rosa daban a luz mujeres solteras. Una de las veces, la sorpresa es que era una chica blanca que dio luz y el que nació fue un niño negrito. Por lo que ha pasado es que ha venido la Navy americana y por lo visto esta chica fue fecundada por uno de los marineros y por eso la monjita que estaba con nosotros en el parto me decía que le dijera a la señora que ella tiene que reconocer el niño, pero después resulta que el niño ella no lo recogía. Eso que suponía que cuando venía alguien a adoptar el niño, pues no lo podía adoptar. Y los niños entonces tenían que pasar a un orfelinato de gente más mayor. Aquí se ve lo que es la fachada de la maternidad privada del doctor de Zeus. Él me dijo, antes de marcharse a trabajar a Valencia, venga, si puede, unas semanas por la maternidad nuestra y verá cómo hacemos la medicina privada.
Aquí corresponde al momento en que nos dieron el título de becarios de la maternidad, y entonces yo me levanto para agradecerles y prometerles que allá donde nosotros vayamos a ejercer sabremos dar testimonio de lo que ellos nos han enseñado. También está mi mujer, que está aquí. Tuve la oferta de trabajar con el doctor Font de Mataró. Cuando ya estaba con él unas semanas ayudándole, me dice: vas, mi cuñado está trabajando en un pueblo que se llama Alcira, y la mujer dice que no se adapta bien a la mentalidad del pueblo y que va a dejarse la plaza y venirse a trabajar conmigo a Mataró. Y entonces yo dije: Alcira es mi tierra. Me cité con él y él me dijo: me dejo la plaza, incluso ya dejo clientas. Por eso yo al principio de ir a Alcira me decían: usted es el metge jove català. Yo tenía que decirles: sí, joven sí, pero catalán no. Yo soy valenciano. Y ahí empezó los 40 años de mi estancia en Alcira de ginecólogo. Entonces, en los pueblos, los partos en verdad los asistían las comadronas y los ginecólogos no tenían intervención a menos que hubiera una patología. Pero al mismo tiempo me encontré con la sorpresa de que uno de los médicos, que era también ginecólogo, que era joven, me dijo que en Alcira no tenía nada que hacer porque estaba él. Entonces es cuando yo dije: pues hay que adaptarse a la marea, y lo que hice fue pensar: Alcira tiene muchos pueblos muy cerca, y entonces tuve la decisión, que fue un acierto, de irme a Carcagente, intentar montar allí una consulta. Mi querido amigo, acabo de recibir su carta. Me produce gran satisfacción saberle a usted instalado, trabajando ya y ganando dinerito, especialmente si se tiene en cuenta el poco tiempo que tiene usted abierta la botigueta. Yo no creo que los catalanes seamos mejores ni peores que los demás. Lo que hay es que somos realistas, y en la maternidad ya sabe usted que seguíamos el mismo criterio: decir siempre la verdad. Estando en Carcagente pasando visita, vino un médico analista a decirme que había estado todo el día poniéndole sangre a una partera de Tous que había dado luz por la mañana en el pueblo y no paraba de sangrar, y que la traían al hospital de Carcagente para que yo la atendiera. Incluso esta persona me dijo que si fuera por su parte no iría al hospital porque la mujer estaba muy grave. Mi querido amigo, hay que pensar que después de una tanda buena puede llegar el caso malo, grave, difícil. Hay que acrecentar, pues, la atención, el interés, la reflexión. Por cierto, ¿tiene usted ya fibrinógeno? Fui al hospital, que era mi obligación. Entonces me encontré con que en el quirófano estaba una señora con el cura dándole la extrema unción. Y la señora estaba prácticamente en pre-shock. Cuando yo la exploré y me di cuenta que era la cosa más sencilla, porque era de unos desgarros que tenía de cuello, limpié el útero, suturé el cuello, le puse sangre, y la misma señora, 4 días después, estaba volviendo a su pueblo, que aunque era Tous, ella vivía en Sumacárcel. Mi querido amigo, tengo la idea de que en el campo de la especialidad usted habrá traído a estas tierras unas novedades, unas maneras de hacer que eran desconocidas. La chispa ha prendido y ahora el fuego se extiende hasta grandes límites. Una de las personas que se enteró de lo que había pasado era la comadrona de Alberique. Cuando se puso de parto ella, personalmente, Vicentita Yahweh, me llamó para pedirme que fuera a su casa a asistirle el parto. Lo mismo pasó con la comadrona del Gemesí, María Camarasa, y Maruja Giner, comadrona de Corbera, también
Y la gente del pueblo piensa, si la comadrona confía con este señor, pues yo, ¿cómo voy a confiar? Mi querido amigo Hervás, es indudable que tiene usted un sitio enormemente aventajado. Lo interesante es también servir a la suerte, que consiste en haber nacido valenciano y por esos pueblos de por ahí. Eso supuso que yo suprimía la consulta de Carcagente y volví solamente a la consulta de Alcira. Y allí empecé ya pues a trabajar muy fuerte. Empecé a tener clientas de la comarca de Alcira. ...18 pueblos. La foto del doctor de Seuss, el día de nuestra boda, porque vino él y la mujer, doña Montserrat. Una de las cartas del doctor de Seuss precisamente habla de la importancia que tiene la mujer en la vida del ginecólogo. Levantarse y perder buena parte de la noche y al día siguiente estar dispuesto para cumplir alegremente la labor diaria no es siempre fácil. Un hombre rendido puede estar de mal humor. Aquí surge la capacidad enorme de la mujer, que logra hacerse cargo de la situación, perdonarle si precisa. Porque muchas veces tienes que sacrificarte. Yo no tenía vacaciones, no tenía noches ni días. Vino el cura de Alcira a decirme que por favor si podía dar charlas a la gente que iba a casarse. El cura se sentaba a mi lado, tragándose toda la temática de la charla prematrimonial. Y entonces resulta que cuando acababa me dijo, vas muy bien, pero había quedado un poquitín fuerte eso de la penetración. Ay, es que te lo estoy contando y me río porque es el colmo de los colmos. En Favareta nos llamó también el cura, pero entonces cuando yo pensé que iba a dar la charla, dijo que no podíamos hacer lo mismo. Yo tenía que hablar a los chicos y mi mujer tenía que hablar con las chicas. Mi querido amigo Hervás, hemos recibido su cajón de naranjas. Excelentes. Querido amigo, no me sorprende que haya hecho usted 300 partos en un año. Tendrá que buscar una solución adecuada para dar justo cauce a este progreso. Estas son las distintas placas que tuve cuando empecé a ejercer. Cuando una clienta mía ve que había puesto becario de la maternidad de Barcelona, dice, ay, don Rafael, no tenía que haber puesto becario porque eso quiere decir que usted es pobre. El doctor de Seuss, cuando se quedó viudo, se vino a estar unos días con nosotros y conoció el hospital de Alcira. Le dijo que no le parecía calidad para tener una clientela privada, que es lo que él había tenido en su casa. Tiene usted que pensar en la posibilidad de poseer una clínica propia. Reflexione si puede convenirle poseer plena independencia y una instalación moderna. Porque habría clientelas con cierta solvencia económica que pedirían tener una clínica privada. Construir una clínica no es ninguna bagatela y sí una empresa de envergadura. Tengo la seguridad de que será usted vencedor en toda la línea, aunque el camino esté salpicado de algún disgusto frente a las facturas con ganas de morder. Recuerdo bien los planos, la distribución,
lo que será en una primera etapa y lo que puede ser. Bueno, pues entonces acabó haciéndose una clínica de 50 por 20 metros cuadrados, con las 11 habitaciones, hijas el día de su comunión, frente al edificio que después pasó a ser la maternidad Doctor Hervás. La maternidad, el día que se inauguró. Los doctores que vinieron a la inauguración, también en la inauguración estaba de la familia de Súñer. Tenía la fábrica de Laos, era la persona de más solvencia. La prueba de eso es que los secuestraron los de la ETA. D'envejosos el món està ple, decimos en catalán. Usted puede mirar desde la barrera el carrusel de las humanas intrigas. En el fondo está la envidia. El ascenso ha sido vertiginoso, demasiado para ser perdonado. Yo no me sorprendería de que fuesen los mismos colegas los que fallan. Tengo la seguridad de que esto le inquieta muy poco, con confianza en el porvenir. En su próxima, que deseo sea pronto, cuénteme cosas de su clínica. La maternidad la llevaba yo solo. Venían a ayudarme cuando hacía falta hacer una intervención quirúrgica, porque si eran partos es normal. Entre ellos nació mi hijo y lo asistimos allí en la maternidad. Has tenido que decir que no a que han venido a la consulta a proponerte interrupciones de embarazo, entre ellos las hijas de algunos médicos de Alcira, uno de ellos incluso la hija que tenía 14 años y que iba al colegio de las monjas cuando llegó el momento en que ya no podía asistirlas en su casa al embarazo. Esta pareja me pidió por favor que se pudiera dar solución. Yo llamé por teléfono al doctor de Zeus, me dijo que vengan por Barcelona y entonces llegará un momento que simularemos que ha tenido un problema de salud, un cólico renal, y entonces no ha podido volver al pueblo, y la solución fue que una persona de la Iglesia Católica de Barcelona consiguió que un matrimonio de mucha solvencia se hiciera cargo del niño. La vida. Misión cumplida, conciencia tranquila. El periodo de Barcelona, donde consta la muerte del doctor de Zeus. Cuando murió, el telegrama que me mandaron los hijos. Por los años la clínica estuvo abierta, que lógicamente fue un regalo, porque la gente que quería estar asistida en plan privado, con toda confianza, pues venía a la maternidad. Y entonces la maternidad, estuvimos asistiendo partos de toda la comarca durante 11 años. Hasta que vino la pantanada del 82.
La clínica está abierta aquí cuando vino la pantanada y lo inundó todo. El pantano de Tous se desbordó y llegó a tener, ahí están las fotos, llegó a tener 4,5 metros de altura. Lo cual supuso que se inundó todo, porque el agua llegaba justo hasta los colchones. Hay que fotos. Aquí está una foto donde se ve lo que había sido la inundación de toda Alcira y esto que era la maternidad. Pasa el tiempo y entonces, a la vista de que había sido una inundación de barro y agua fatal, entonces hubo un constructor de allí de Alcira que vino a decir que él se quedaría la maternidad para reconvertirla en un edificio. Decidió que se quedaría él con los pisos y que a mí me daría las plantas bajas. Y dijo que como la gente me pregunta, he pensado ponerle a la finca el nombre de Edificio Herbàs. Pues hemos dejado en Alcira, aparte de los buenos recuerdos del trabajo y de la gente a la que he atendido en toda la comarca, hemos dejado en Alcira la huella del Edificio Herbàs. Ay, qué fotos más bonitas. Ay, cariño, gracias por todo lo que has dicho. Y además, lo bien que lo hemos pasado juntos. Uno siempre al ladito del otro. Y esperando que vinieras cuando te ibas por la noche a un parto y no quería dormirme para que me dijeras cómo había ido todo. Tienes que ver estos álbumes. Mira este Rafael de médico. Qué guapito. Ay, cuántas cosas hemos pasado, cariño, juntitos. Buenas y no tan buenas de todo. Pero juntitos siempre. Mira. Amigas mías. La abuelita. Dolores. Fátima y Monse. Cómo pasa la vida, ¿eh? Estas son las chiquillas que nos ayudaban en casa. Y mira, pues esto ya no está tampoco. No está. El doctor Herbàs fue pionero en el paso de la asistencia en domicilio a la atención hospitalaria de los partos, con la consiguiente mejora en las condiciones sanitarias y el número de nacimientos exitosos. Tras el cierre de su maternidad, continuó trabajando en la Clínica Virgen del Consuelo y el Hospital 9 de Octubre, en Valencia. El doctor Rafael Herbàs Andrés falleció pocos meses después de realizar esta entrevista. Su mujer, María Ibars Ribes, lo hizo un año más tarde.